Bienvenidos a este cuarto episodio de Conectando Mercados. En el episodio anterior hablamos de cómo crear una política de derechos humanos. En este episodio vamos a caminar por un territorio complejo, la cadena de valor. Te ayudaremos a dibujar un mapa y recorrer todos sus caminos. Para no perdernos, seguiremos 8 pasos que exige la Directiva Europea de la debida diligencia. Para ayudarnos en este camino, contamos de nuevo con Mikel Berraondo, especialista en debida diligencia en derechos humanos. Mikel, me alegro de tenerte aquí de nuevo. Hola Inara, ¿qué tal? Un placer estar aquí de nuevo con vosotras y para hablar de este tema tan interesante y tan relevante que es todo lo que tiene que ver con la cadena de valor, que es un reto bien importante que tenemos las empresas. Bueno, la directiva empieza con un requisito muy claro a este aspecto: mapear la cadena de valor, es decir, trazar un mapa donde aparecen los productores, los transportistas, los contratistas, subcontratistas, los distribuidores y todos los actores indirectos que a veces ni siquiera conocemos. Pero, Mikel, ¿cómo una empresa debería empezar a dibujar ese mapa? ¿Qué implica esto de mapear y por qué es tan importante? Bueno, a ver, la directiva lo que nos habla es de... Ellos utilizan el término cadena de actividad, que es un poco, pues como coloquialmente hablamos todos los demás de cadena de valor. Lo importante es sobre todo tener claro un poco el nivel que está planteándonos, el nivel de exigencia que tiene la directiva, que es lo que ellos llaman el primer nivel de la cadena de actividad, ¿no? Que es todos esos contratistas, esos proveedores que tenemos, que contratamos de manera directa, ¿no? Y entonces ahí, ese es como el requisito principal que tiene que utilizar una empresa para diferenciar unos y otros, ¿no? Los que son proveedores directos, los que pueden ser proveedores indirectos que no entran en todo lo que tienen que ser las obligaciones con la directiva. Entonces, habría como 3 grandes temas, ¿no?, que tienen que tratar, ¿no? Por un lado, el trazar el flujo completo, ver qué hace cada uno, dónde están, qué están haciendo, identificar los puntos ciegos, que es los lugares donde no sabemos quién está, pero que sabemos que tenemos actividad y que tenemos que acabar de identificar. Y en tercer lugar, un poco entender sobre todo el contexto del territorio donde estamos trabajando, ¿no? No es lo mismo trabajar en Aragón, que estar trabajando en Perú, en la selva peruana, ¿no? Entonces, tenemos que también saber diferenciar por las regiones, los territorios, e identificar quién está trabajando en cada sitio, ¿no? Claro, genial. Entonces, una vez tenemos este territorio un poco mapeado, ¿no?, un poco identificado, pasaríamos como al paso 2 que nos exige la directiva, que habla de identificar riesgos. Al final esto es como colorear ese mapa, ¿no? Establecer unas zonas rojas donde hay peligro, unas zonas amarillas donde se necesita poner atención y unas zonas verdes donde el camino es seguro y estable, ¿no? Esta evaluación se suele basar en los conceptos de severidad y probabilidad. Pero ¿esto exactamente qué es y cómo se pone en práctica? O sea, lo primero que tenemos que tener claro es un poco este concepto del riesgo, ¿no? La directiva, además, la directiva lo marca como un principio transversal, el enfoque de riesgo que ellos llaman, que es un poco clasificar, o sea, la obligación que tenemos de clasificar a nuestros proveedores en función de ese riesgo que están representando para los derechos humanos, ¿no? También tenemos que tener muy claro que el riesgo, en nuestro caso, no es el riesgo que generan para nuestra empresa, para la reputación de la empresa, sino que es el riesgo que este proveedor está generando para los derechos de las personas o de las comunidades con las que estamos trabajando, de nuestros grupos de interés, los riesgos que está también generando para el entorno, ¿no? Y efectivamente, hay como 2 criterios que están universalmente un poco aceptados, que es todo el tema de la severidad y la probabilidad, ¿no?, que tienen que ver con la gravedad del riesgo, del impacto que va a provocar y de la probabilidad de que se pueda producir, ¿no? Claro, al trabajar con riesgos, lógicamente estamos trabajando de manera preventiva, ¿no? Y eso también es un punto importante que plantea la directiva, el poder adelantarnos a las consecuencias negativas que podamos generar, ¿no? Y por eso es tan importante estos 2 criterios de severidad y de probabilidad, porque primero nos van a permitir identificar ese riesgo, qué gravedad va a tener ese riesgo si se convierte en un impacto dentro de nuestra actividad, y luego, sobre todo, claro, la probabilidad nos dice pues qué probabilidad tiene de ese riesgo convertirse realmente en una afectación, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir anticiparnos y siempre desde este enfoque de riesgos poder ir clasificándolos para atender los más graves, lógicamente, y ser muy prácticos y muy eficaces en nuestro trabajo. Y como siguiente paso, ¿no?, la directiva nos dice que no hay que abordar todo a la vez, que hay que priorizar. Pero esto de priorizar no es elijo lo más sencillo para mí, ¿no?, sino lo que más protegería a las personas. Esta priorización, ¿cómo la podemos hacer? Bueno, está relacionado con la pregunta anterior, ¿no? Al final,
lo que nos dice la directiva es que tenemos que priorizar un poco sobre los riesgos más graves, sobre los que van a generar impactos más importantes pues en las personas o en el medio ambiente, ¿no? Yo creo que ese es el criterio clave, ¿no? O sea, que es un poco la suma de esos dos criterios que hablábamos antes, de la severidad y de la probabilidad, ¿no? Y lo que la directiva nos dice es, bueno, que tenemos que ser efectivos y por lo tanto tenemos que centrarnos un poco en todos esos riesgos que son que van a ser más probables de que se produzcan, que van a tener mayor gravedad y que van a tener pues unas mayores consecuencias en la actividad o en el trabajo que podamos estar desarrollando en ese proyecto, ¿no? Después de priorizar los riesgos, llegamos al cuarto paso, que sería definir las medidas proporcionales. Aquí es donde decidimos con qué equipo vamos a cruzar cada parte del territorio. Pero, Miquel, ¿cómo pueden las empresas diseñar esas medidas proporcionadas y realistas, sobre todo, sin pedir algo imposible a sus proveedores? Este es un tema realmente complejo, ¿no? Todo el tema de la proporcionalidad, porque efectivamente tenemos que ser tenemos que hacer un trabajo muy fino para sobre todo entender qué podemos trabajar, qué podemos hacer nosotros, qué pueden hacer nuestros proveedores, qué necesidades o qué riesgos tenemos que afrontar de manera realista. Entonces, bueno, hay siempre distintas variables que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para poder entender las circunstancias y el contexto en el que tenemos que trabajar y para poder abordar pues esa política de riesgos de manera más real, de manera realista y de manera proporcional sobre todo también con todos nuestros proveedores, ¿no? Ahí tenemos miles de ejemplos. Lógicamente las grandes empresas están muy centradas ahora mismo ya en trabajar con sus cadenas de valor y en definir, en clasificar a esas cadenas de valor, a todo lo que son los proveedores en función del riesgo que establecen o en función del riesgo que suponen y empezar a exigirles desde el punto de vista de la diligencia pues medidas concretas. Y estamos viendo cómo permanentemente ya hay empresas pues que están trabajando con sus cadenas de valor en distintos países, ¿no? Un ejemplo en el que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, pues llevamos ya tiempo acompañando a una empresa española, Repsol, en la Amazonía peruana, en el lote 57, en mitad de la selva, y ahí la estamos acompañando precisamente desde hace tiempo pues haciendo un poco todo este análisis de riesgos, todo este análisis de impactos, clasificando las cadenas de actividad y viendo un poco también, pues con cada proveedor cómo se tiene que relacionar la empresa para remediar, para analizar los riesgos, prevenirlos, mitigarlos, remediarlos y sobre todo también conseguir que el proveedor asuma pues los compromisos en materia de trabajar con los riesgos, ¿no? Y pues para que todas estas medidas de las que estamos hablando puedan funcionar, ¿no? Ahora llegaríamos al paso de integrar la debida diligencia en todo lo que son procesos internos, ¿no? Es decir, que un poco lo que hemos hablado en otros episodios, no usar cada uno un mapa, unas instrucciones, para que no sea un caos. Entonces, a nivel interno de las empresas, ¿qué tipo de cambios o qué procesos podrían adaptar la organización para que trabajen realmente con las mismas instrucciones, con el mismo mapa? Bueno, ahí volviendo un poco con lo que dices, efectivamente hay sectores que son muy sensibles con todo lo que es la cadena de actividad. Mencionas el minero, pero por ejemplo también está el textil, que están haciendo esfuerzos importantes precisamente en lo que tú decías, ¿no? Esa visita directa a los proveedores para comprobar que todo lo que están haciendo de acuerdo a sus políticas de derechos humanos y de manera coherente, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, también aquí en España, Mango, podría ser un ejemplo interesante también, que es del sector textil, que está haciendo también un esfuerzo importante por visitar directamente a toda su cadena de actividad, ¿no? Y luego el sector minero que tú mencionabas también, ¿no? Y luego en esta parte que estás planteando de cómo ya la integramos, pues hay toda una operativa importante que las empresas tienen que integrar, ¿no? Y sobre todo tienen que asumir que esto de integrar la diligencia, como ya lo comentábamos en el capítulo anterior y lo acabas de comentar tú también, tiene que ver con ese proceso de internacionalización, de coordinación interna y de transversalización de la diligencia en todo lo que es la dinámica de la empresa, ¿no? Y entonces todos los sectores tienen que asumir que en sus áreas de trabajo pues van a tener que hacer pequeños cambios, pequeñas adaptaciones para integrar la diligencia, ¿no? Desde las áreas de compras, que es importantísimo, sobre todo para todo lo que tiene que ver lógicamente con la cadena de valor, pues las áreas de compras van a tener que empezar a integrar en sus criterios para
asignar contratos o para calificar proveedores todo lo que tiene que ver con políticas de derechos humanos, aplicaciones de debida diligencia, respeto de evidencias de aplicaciones de políticas de derechos humanos, etcétera, ¿no? Pero como hablábamos, lo más importante es que haya una política operativa dentro de la empresa para transversalizar todo lo que tiene que ver con la debida diligencia, integrarlo y saber también cuándo es importante acompañar a nuestros proveedores, ¿no? Porque puede haber circunstancias en donde un proveedor no tiene los compromisos que necesito, pero es el único proveedor que tengo en esa zona. Entonces, bueno, pues voy a tener que hacer esfuerzos para que ese proveedor se integre, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber tener esa capacidad de adaptación también y de interpretación del territorio, como hablábamos antes, y de los contextos en donde nos toca trabajar, ¿no? Claro, y bueno, justo acabas de entrar en el siguiente paso que queríamos tratar, ¿no? Que es este acompañamiento. Acompañar a los proveedores, no simplemente exigirles y presionarles, ¿no? Sino fortalecer sus capacidades, porque al final la directiva quiere eso, ¿no? No que castiguemos ni que vigilemos, sino que seamos un equipo, ¿no? Que todos seamos una red. Entonces, pues, ¿cómo formamos este equipo y este acompañamiento? Bueno, este es un tema clave, o sea, porque además, y lo venimos hablando ya y se está hablando a nivel internacional, la cadena de actividad, la cadena de valor es clave en todo el proceso de diligencia, y ahí las grandes empresas tienen que tener esa capacidad de trabajar de manera estrecha con sus proveedores en una dinámica diferente a la que están acostumbrados, porque ya no es exigir que me entreguen el producto que les he contratado, sino bueno, ver qué necesidades tiene mi proveedor, qué importancia tiene ese proveedor en mi actividad, y ahí pues definir un poco los procesos de acompañamiento que yo pueda realizar, ¿no? Y ahí también, bueno, es muy importante que las empresas tengan esa generosidad o solidaridad para entender que cuanto más fortalecida tenga mi cadena de actividad, más sólido va a ser mi proceso de diligencia, ¿no? Entonces tengo que ver también, bueno, asumir que muchos de mis proveedores son pequeñas y medianas empresas que no tienen las capacidades que tienen las grandes empresas de desarrollar todos estos temas y que van a necesitar un proceso de acompañamiento más importante, ¿no? Hay sectores interesantes donde estamos viendo, por ejemplo, todo este trabajo. Es un sector curioso, es todo el sector de la alimentación, en donde ya estamos viendo cómo las grandes empresas, las grandes cadenas de supermercados están ya planteando políticas de acompañamiento a proveedores, políticas de formación, de sensibilización, y políticas, digamos, directas para mejorar el trabajo que están haciendo sus proveedores a pie de terreno, a pie de cultivo, etcétera, etcétera, para que pues, los productos siempre lleguen de la mejor manera y con una mayor trazabilidad en materia de derechos humanos con los productos, ¿no? En la cadena de supermercados. Genial. Y bueno, llegando al séptimo paso, hablaríamos de que la directiva nos pide supervisar y actualizar nuestro mapa, ¿no? Nuestras instrucciones. No basta con simplemente pues lo dibujo una vez y ya tengo una ruta clara, sino ser capaces de establecer las herramientas útiles para saber qué recursos y con qué equipo tengo que recorrer este camino, una vez que ya hemos dejado claro que es un camino conjunto, ¿no? Que es proveedores junto con empresa. ¿Cómo podemos quizás organizar ya esa puesta en marcha del camino? Bueno, a ver, ahí está el tema de siempre de la supervisión, el monitoreo y el acompañamiento, ¿no? Entonces, ese acompañamiento pues, puede tener mil formas. Primero, cláusulas de cumplimiento de los contratos, relación directa de llamadas, de una comunicación directa fluida con el proveedor, procesos de autoevaluación, herramientas de autoevaluación que podamos ofrecer a los proveedores para que ellos también tengan claros cómo están y qué niveles de mejora tienen que hacer, el realizar auditorías conjuntas en la parte de los temas sociales, los temas de derechos humanos, que ayuden de alguna manera también a que las empresas y los proveedores pues tengan claro dónde tienen los puntos críticos, los puntos de mejora. O sea, ahí yo creo que ahí también sobre todo las empresas tienen que ser creativas también y un poco flexibles a la hora de definir los mejores mecanismos de seguimiento con proveedores, ¿no? Porque también va a depender mucho del país donde están trabajando, del tipo de negocio en el que se están implicando, el tipo de proveedor que tienen, y por eso va a ser importante que tengan esa capacidad de flexibilizarse para encontrar la mejor manera de tener esa relación directa con el proveedor que les permita pues tener siempre la parte de los riesgos en materia de derechos humanos permanentemente controlados y permanentemente atendidos, ¿no? Claro, y bueno, con esto llegaríamos como al punto más incómodo de la directiva, que es ¿qué pasa si hay incumplimientos? Si algo ya está saliendo mal,
el proveedor no está funcionando lo que le hemos propuesto, pero no le queremos abandonar tampoco, ¿no? No le queremos perjudicar a nivel empresarial. Entonces, bueno, la directiva sí que propone como una serie de pasos, ¿no? Para evitar daños, como decimos, entre empresas. Prevenir, mitigar, remediar, colaborar, suspender y en último término, pues ya terminar la relación si es que no hay otro remedio, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante esto del enfoque gradual, en concreto en la región latinoamericana, de cara a tratar los incumplimientos? Bueno, a ver, lo primero que yo te diría en este tema es que, o sea, lo que tenemos que asumir, y para entender también la importancia de la cadena de actividad en el trabajo de las empresas, es que, claro, al final, con la Directiva Europea de Debida Diligencia va a haber una corresponsabilidad de lo que yo hago como empresa y de lo que hace toda mi cadena de actividad, ¿no? Y lo que hacen mis proveedores. Entonces, desde esa corresponsabilidad tenemos que trabajar y sobre todo tenemos que hacer entender a los proveedores precisamente ese elemento de la corresponsabilidad, de que no solo es responsable el proveedor de lo que hace, sino que también yo soy corresponsable de lo que está haciendo porque le he contratado, ¿no? Y tú has mencionado los tres grandes elementos de la que plantean los principios rectores de las Naciones Unidas, ¿no? Que es prevenir, remediar y mitigar, ¿no? Entonces, las empresas, evidentemente, tenemos que tener claro, nuestro primer objetivo es prevenir todos lo que son riesgos y impactos, pero cuando se producen, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo claramente, ser muy transparentes y, en segundo lugar, y lo más urgente que tenemos que hacer es mitigarlos y remediarlos de la mejor manera, ¿no? Y ahí entra esa corresponsabilidad. Da igual que los impactos o las afectaciones las haya creado nuestro proveedor tendrá que asumir la responsabilidad de remediarlos, de mitigarlos, y nosotros con él le tendremos que acompañar, ¿no? Efectivamente, yo creo que en la relación con los proveedores tenemos que asumir que en algún momento puede darse el caso de que el riesgo de seguir teniendo un proveedor contratado para nuestra empresa es muy alto desde el punto de vista de derechos humanos, pues porque no está queriendo entender nuestras políticas de derechos humanos, no está queriendo asumir compromisos, no está siendo responsable, y llegarán situaciones en las que tendremos que romper contratos, bueno, pues porque los proveedores no están asumiendo los compromisos que necesitamos en materia de derechos humanos, ¿no? Y yo creo que hay que ser ahí muy claros y muy transparentes también, ¿no? O sea, desde esa corresponsabilidad yo ya no puedo permitirme el lujo de tener un proveedor en mi cadena de actividad que tenga una postura contraria al respeto de los derechos humanos, que tenga una postura de negación de derechos o de actuaciones que sean contrarias a derechos humanos, porque yo voy a asumir esa responsabilidad. Y además tenemos que entender también que en materia de responsabilidades la directiva también avanza muchísimo en materia de responsabilidades civiles, en materia de responsabilidades penales, y en las posibilidades de que se puedan exigir esas responsabilidades, y por lo tanto este se convierte en un tema muy importante para las empresas, ¿no? Y en ese sentido, pues es muy importante, bueno, pues hacer lo que mencionaba, ¿no? El colaborar lógicamente con el proveedor, tener una comunicación permanente, estar actuando siempre de manera preventiva, tener la capacidad de remediar y de mitigar los efectos adversos, y cuando veamos que las relaciones no funcionan porque el proveedor no está haciendo las cosas como debe hacerlas, pues tener la capacidad de suspender o de paralizar los contratos, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, sí que queremos hacer hincapié un poco en esto, ¿no? Que las empresas, sobre todo los proveedores que puedan escucharnos, no sientan que se les va a castigar, ¿no? ni se les va a perjudicar con esto, sino que si somos capaces de trabajar en equipo, como hemos hablado a lo largo del episodio, pues vamos a poder avanzar todos por un beneficio mutuo, ¿no? Totalmente, o sea, y además yo creo que es un mensaje importantísimo, o sea, con la directiva, y esto es algo que a las grandes empresas les va a costar, ¿no? O sea, la relación proveedor-empresa, o sea, proveedor-cliente, gran empresa-proveedor, trasciende a la relación habitual de te contrato un servicio o un producto, me lo tienes que entregar en plazo y forma y yo te pago, sino que aquí tiene que haber una dinámica de colaboración permanentemente, ¿no? Porque al final es un interés común el cumplir con esas políticas de derechos humanos, el respetar esas políticas, y en ese interés común pues se tiene que generar unas dinámicas de colaboración que muchas veces no se suelen dar en esa relación, ¿no? de cliente-proveedor, ¿no? Entonces,
al final este es un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente. O sea, yo como empresa no lo puedo hacer solo, el proveedor tampoco lo va a poder hacer solo por su propia cuenta, y tenemos que entrar a esa dinámica de colaboración, que yo creo que es el mensaje clave, ¿no? Claro. Al final es a lo que la directiva pretende que avancemos. Entonces, bueno, un poco por resumir todo lo que hemos tratado en este episodio, hemos aprendido varias cosas, ¿no?, que nos van a servir para caminar adecuadamente por un territorio que, como vemos, es muy complejo. Para empezar, pues es importante eso que decíamos de dibujar el mapa, ¿no?, que era identificar todos los actores con los que nosotros vamos a tratar. Después era importante colorear ese mapa, ¿no?, distinguir las zonas rojas, el tema de la severidad, la probabilidad de los riesgos. En tercer lugar, hablábamos de que la directiva nos pide priorizar precisamente lo que sea más grave, más urgente, y no lo que sea más cómodo de atender. También nos recuerda que las medidas pues, deberían ser proporcionales, adecuadas a la capacidad de cada proveedor. También exige integrar la debida diligencia en las compras y en los procesos internos, no solamente en una relación contractual. Nos invita a acompañar a los proveedores, no a abandonarles y exigirles y castigarles, ¿no?, como decíamos que no es la idea, especialmente aquellos pues, que sean más pequeños o más informales y que quizás sus recursos sean más limitados para todo esto. Y la directiva, por último, pues nos pide también supervisar, actualizar el mapa y gestionar esos posibles incumplimientos que decíamos que a veces incluso sin mala intención puedan ocurrir, ¿no?, y siempre desde esa perspectiva de ayudar y de caminar juntos. En definitiva, al final hablamos de que la cadena de valor pues, no se controla desde una oficina, sino que hay que recorrerla. Y cuanto más claro sea el mapa, mejor vamos a llevar el camino. Miquel, de nuevo, muchas gracias por compartir tu experiencia, gracias por ayudarnos a entender una cosa tan compleja y todos estos recovecos de la directiva. No, muchísimas gracias a ti, Ainara, y hasta la próxima. Hasta aquí llegamos a este cuarto episodio de Conectando Mercados. En el siguiente hablaremos del día a día de las empresas que trabajan en la debida diligencia en derechos humanos. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, conectar con los derechos humanos es conectar con tus derechos.